Muchísimas gracias en primer lugar y mi más sincera enhorabuena por la organización, una vez más, también de este Congreso del Futuro. Creo que los temas que aquí pueden compartir son especialmente relevantes en un momento de incertidumbres a escala global, con una pandemia cuyos orígenes y cuyas consecuencias ni siquiera la comunidad científica puede darnos todavía todas las respuestas, y también, por supuesto, en un momento muy importante para Chile, iniciando un tránsito hacia una nueva constitución. Efectivamente, yo soy economista como profesión, como licenciatura, y me he dedicado a distintos empeños de carácter político, pero antes de eso, a finales de los años 70, siendo profesora en la Universidad de Sevilla de Economía Internacional, descubrí casi casualmente la relación existente entre economía y ecología. Era una relación que en ese momento casi no se tenía en cuenta, y así ha seguido siendo durante mucho tiempo. Solo invito a considerar, por parte de los que nos escuchan, que economía y ecología proceden ambas de la misma palabra griega, oikos, que significa el entorno, la casa. La ecología es la ciencia que estudia, que analiza cómo funciona la casa, y la economía es la ciencia que sirve para gestionar la casa. Mal podemos gestionar aquello que no conocemos suficientemente o de lo que ignoramos cuáles son las reglas de su funcionamiento. Y hay que decir que ha prevalecido en las sociedades modernas una visión economicista extraordinariamente miope, muy cortoplacista, que además ha acrecentado las desigualdades sociales y económicas y ha generado una gravísima degradación ambiental. En ese sentido, me complace haber podido oír al anterior ponente, que tiene esa experiencia directa de cómo luchar contra la desertificación y lo difícil que es que los líderes políticos entiendan que hay que cambiar las reglas de producción y de consumo. Yo llevo mucho tiempo combatiendo precisamente para que la ecología, la visión holística de nuestra relación con la naturaleza, la interdependencia entre la naturaleza y los seres humanos, el conjunto de los seres vivos, sea algo que aparezca en la agenda política de mi país. Y bueno, el trabajo no ha sido en vano. En este momento, el partido que presido ha incorporado la sostenibilidad ambiental como una de nuestras señas de identidad, porque entendemos que sin sostenibilidad ambiental, sin un mayor equilibrio planetario, no podemos conseguir esa igualdad, esa equidad que nos caracteriza como opción política, porque la contaminación, la degradación ambiental, a quienes más perjudica siempre es a los más pobres, a los más vulnerables, a los países más desfavorecidos. Luego aquí hay, en materia de ecología y sistema económico, un inmenso desafío de carácter global. Hay un problema de necesaria equidad global. Y eso es verdad, y lo comentaba el anterior ponente, que cuando uno analiza las cumbres internacionales, los grandes convenios de Naciones Unidas, hemos tardado demasiado tiempo en comenzar a construir una arquitectura en la que la equidad global se tenga en cuenta. La equidad global significa, entre otras cosas, que podamos, desde los países más desarrollados, con más medios, con tecnologías más avanzadas, que podamos ayudar a que los países más pobres puedan acceder a los derechos básicos, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la energía, sin repetir los errores que hemos cometido desde los países desarrollados y, desde luego, en particular, desde los países europeos, donde seguimos todavía hoy confundiendo el aumento del Producto Interior Bruto con el aumento del bienestar. Tal cosa es una falacia. El Producto Interior Bruto puede aumentar, y de hecho aumenta, por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales, porque hay que emplear
muchos recursos y por lo tanto hay muchas empresas que se benefician de una producción de carácter extraordinario, o cuando hay patologías que afectan a la salud humana o los ecosistemas, pues también hay grandes industrias que se benefician de lo que son en realidad efectos perversos de nuestro propio sistema económico. Por lo tanto, una primera cuestión es alejarnos de esa visión economicista según la cual todo va bien si el Producto Interior Bruto de un país crece, porque puede estar creciendo al mismo tiempo que crece la desigualdad, y así ha sucedido en mi propio país, en España, porque puede estar creciendo mientras estamos degradando nuestro entorno, y así ha sucedido en mi propio país, donde durante muchos años hubo una ocupación del espacio del litoral, de las zonas costeras, con una construcción masiva, con la expectativa de un turismo siempre creciente, que nos ha hecho extraordinariamente dependientes de esa actividad económica en particular. Algo que estamos ahora sufriendo sus consecuencias, puesto que con la pandemia el turismo ha caído de manera rotunda y se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Pero insisto, hay una cuestión de fondo muy importante, que es cómo consideramos la producción y el consumo como algo que efectivamente está vinculado al uso de los recursos naturales. Si no tuviéramos recursos naturales no sería viable ningún proceso productivo, pero donde además hace falta introducir no solo una visión más holística y más integrada de lo que es la actividad humana y las interacciones, por ejemplo, entre salud, economía, calidad de las instituciones, calidad del medio ambiente, sino que también hay que tener en cuenta que hay tecnologías que lo que producen es una degradación creciente de nuestro entorno. Y para ello yo tengo una de mis guías principales en cuanto al esfuerzo por concienciar a mis compañeros dentro del Partido Socialista y en general a la ciudadanía, los trabajos del importante Instituto Internacional de Estocolmo sobre resiliencia, los informes que se han venido produciendo en los últimos años por parte del profesor Rockstone y su equipo, que nos explican cómo estamos sobrepasando lo que se denominan los límites planetarios, es decir, los límites de determinados ciclos, como es el ciclo, por supuesto, del CO2, asociado al calentamiento global, pero también el ciclo del agua potable, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, y eso tiene mucho que ver con algo que ha comentado el anterior ponente, y es cómo en las cumbres sobre cambio climático prácticamente no se habla de la agricultura industrial y de los efectos que esa agricultura y en particular la ganadería provocan sobre el calentamiento global. Hay una especie de tabú que tiene mucho que ver con el poder que tienen las grandes empresas del sector, pero fíjense que el calentamiento global en un 20% aproximadamente es la consecuencia de la dieta alimentaria que prevalece desde luego en los países desarrollados, pero también en los países en vías de desarrollo, donde consumen un porcentaje elevadísimo de proteína animal, que procede a su vez de una ganadería intensiva donde previamente se ha destruido bosque amazónico, por ejemplo, donde se ha favorecido el avance de la desertificación, se ha perdido capacidad de absorber el CO2 de la atmósfera y además de ello, efectivamente, la propia ganadería, la ganadería vacuna en particular, emite metano, que es un gas de efecto invernadero, cuyos efectos en la atmósfera son todavía más duraderos que los efectos del CO2 que producen los combustibles fósiles. Por lo tanto, sí, tenemos no solo que cambiar nuestra forma de producir energía, que hoy día están ya abiertas las vías para ir hacia un modelo de producción de energía 100% renovable. España está avanzando rápidamente en esa dirección.
El desafío es conseguir el almacenamiento y, por lo tanto, la capacidad de mantener una oferta de manera continuada, sin interrupciones, con energías de origen renovable, algo que además también en Chile ha avanzado de manera muy sustancial con el uso de la energía solar, en particular en el desierto de Atacama, pero donde hay otras fuentes energéticas como lo que es la propia energía geotérmica de las zonas volcánicas, que será sin duda una de las fuentes de energía renovable que podrán utilizar en Chile. O, por supuesto, la energía eólica, que hoy día es posible ya producir sin necesidad de establecer una prima o un incentivo, puesto que su coste se ha hecho claramente competitivo. Ahí hay un cambio en el modelo energético en el que estamos comprometidos, y el actual gobierno ha creado, incluso en la estructura del gobierno, una vicepresidencia para la transición ecológica. Y esto significa que se plantea de una manera transversal. En las vicepresidencias hay una económica y hay esta vicepresidencia de transición ecológica. Tienen que velar por las propuestas de todos los ministerios, de todos los departamentos, de manera que sean coherentes con una visión a largo plazo, con una visión que contemple el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es sin duda una aproximación de transformación de nuestras sociedades y de nuestras economías, que incorpora claramente la variable ecológica junto con las variables de carácter social, la educación, la sanidad, el trabajo decente, etc. Ese es el enfoque que ahora mismo estamos intentando llevar a cabo en nuestro país. Pero me parece fundamental que insistamos en la necesidad de medir el progreso de las sociedades más allá de la medición que nos da el Producto Interior Bruto. Y no nos faltan indicadores. Hay, por supuesto, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y algunos otros índices compuestos. Tenemos que ser capaces de orientar la acción política de manera que los dirigentes vean cómo la sociedad se está transformando como resultado de políticas con enfoques distintos, y que los ciudadanos, a su vez, comprendan la importancia de ello sobre sus propias vidas. Y por ello también quiero terminar haciendo mención a algo que es la actualidad en nuestras vidas, en todo el planeta, que es la pandemia del COVID-19. Hay numerosos expertos, desde luego en España algunos muy prestigiosos, que asocian la aparición de esta pandemia y de muchas otras que pueden aparecer en el futuro, la destrucción de nuestra biodiversidad. La destrucción de la biodiversidad ha sido uno de los temas que ha quedado en cierta medida empañado por el foco mediático sobre el cambio climático, pero que es absolutamente crucial. La biodiversidad, tanto terrestre como marina, se está degradando, y eso significa, entre otros muchos efectos, la aparición de estas enfermedades que proceden de especies animales que cambian su ubicación espacial, que entran en contacto con el ser humano, y todo ello afecta de manera muy grave, como estamos viendo, a la salud pública en todo el planeta. Por lo tanto, cuando hablamos de ecología, estamos hablando de algo que permite la vida sobre el planeta, desde luego que permite la vida de los seres humanos. Como antes decía el anterior ponente, nosotros podemos perfectamente desaparecer de la Tierra y la Tierra puede seguir funcionando sin nosotros, seguramente con mucha mayor tranquilidad y con ciclos menos alterados como los que tenemos ahora mismo, y por eso los dirigentes políticos tienen que incorporar en su visión de la realidad lo que la comunidad científica lleva años alertándonos, que son los efectos devastadores de un sistema económico que no mide, que no cuantifica el daño que produce, por ejemplo, cuando esquilma los mares.
he tenido ocasión de colaborar en la Global Ocean Commission para Naciones Unidas y de esa experiencia aprendí mucho sobre cuán importantes son los mares y su equilibrio ecológico, entre otras cosas, para garantizar alimento a millones y millones de personas en todo el planeta. Y en ese sentido también aprovecho para felicitar los avances que Chile ha hecho en cuanto a la protección de áreas marinas. Tenemos que ser capaces de cambiar nuestra forma de entender nuestra relación con la naturaleza, salir de ese cortoplacismo que lleva tanto a gobiernos como a empresas a buscar beneficios monetarios, económicos a corto plazo, sin mirar más allá y sin tener en cuenta sobre todo aquello que la ciencia nos está indicando en cada momento. Así que sí creo profundamente que los políticos tienen que tener la humildad de reconocer su ignorancia respecto de cómo funciona la casa común, de cómo se desempeña la ecología y qué relación existe entre ecología y economía. Y tenemos también que ser capaces de trasladar a la opinión pública estas cuestiones que a veces son muy complejas desde el punto de vista técnico, pero que creo que eventos como este Congreso Futuro en el que estamos participando ayudan y mucho a que muchísimas personas entiendan que esa interdependencia entre todos los seres vivos, esa capacidad del ser humano de destruir lo que permite la propia vida y su propia salud, debe de convertirse en un referente para cambiar nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo. Muchísimas gracias por darme esta ocasión. Mis saludos más cariñosos a todos los amigos chilenos que están detrás de esta organización.